¿Qué tal, viajeros y viajeras? ¿Cómo estáis? Bueno, y me gustaría hablar con vosotros y tratar un tema que viene mucho a colación ahora mismo por la fecha en la que nos encontramos, de verano, y son los avistamientos de tiburones y de cocodrilos. Y algunos se podrán llevar las manos a la cabeza y hará muy bien en llevárselas, porque es cierto que España no tenemos, principalmente no tenemos grandes ríos, ni grandes lagos, ni por supuesto un clima propicio para el desarrollo de los cocodrilos o de los caimanes. Sin embargo, cada año, cada verano sobre todo, estamos hartos de ver en las noticias cómo aparecen avistamientos de cocodrilos o de caimanes, sobre todo por la zona sur, la zona de Andalucía, la zona del Guadalquivir o del Guadiana. Incluso ha habido avistamientos también de cocodrilos en el Tajo o en el Ebro, sobre todo en el Tajo. ¿Por qué es esto? Pues bien, el tema de los cocodrilos es muy fácil. La respuesta viene por personas que lo compran en un momento dado cuando seguramente tienen un tamaño mucho más pequeño. Lo compran a vendedores, por supuesto, ilegales, porque traficar con animales es un delito que además, aparte de la propia pena, es la propia pena, digamos, judicial, la propia multa, también moralmente hace falta no tener escrúpulos para llevarse un animal que sabes que no va a estar bien y que al final va a morir. Cada año se repiten avistamientos de cocodrilos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que se volvió bastante importante fue en 2013 que encontraron en Mijas, si no recuerdo mal, en Málaga, nada más y nada menos que un cocodrilo del Nilo. Estamos hablando de una especie de cocodrilos que pueden alcanzar los 3 o 4 metros. En este caso tenía 2 metros, que es un tamaño, unas dimensiones bastante considerables para hablar de, digamos, de un país como España que no tenemos una fauna de ese tamaño ni mucho menos parecida, ¿no? Entonces este cocodrilo lo encontraron en Mijas, en Málaga, en 2013, si no recuerdo mal. Al final, obviamente, como suele pasar con todas estas especies que no son autóctonas, acaban muriendo por cambios bruscos de temperatura, porque no están en su hábitat y desde luego, en el caso de que se adaptaran, sería un peligro para todos. Ya hay especies de serpientes y de pequeños mamíferos como hurones, por ejemplo, que no son propios de aquí de España y sin embargo están proliferando y eso es un peligro que me afecta a mí y te afecta a ti también y debemos tener mucho, mucho cuidado a la hora de elegir la mascota que queremos porque una cosa es tener una mascota doméstica y otra cosa es tener un cocodrilo o una serpiente del Amazonas, como puede ser una anaconda, que son especies que lo más seguro es que no se terminaran de adaptar, pero ha pasado con especies que sí que se han adaptado, como por ejemplo el cangrejo americano o como por ejemplo el siluro, que es una especie de pez de agua dulce, pero que proviene del este de Europa y que aquí desgraciadamente se ha ido adaptando sobre todo en los afluentes del Ebro y el propio Ebro, en Aragón, con lo cual es un peligro. Y los cocodrilos cada año se repiten avistamientos en la zona del Guadalquivir, en la zona de Andalucía sobre todo, pero gracias a Dios los servicios del SEPRONA, de la Guardia Civil, etcétera, suelen actuar con bastante rapidez y se lo suelen llevar rápidamente de la zona donde ha sido avistado y capturado. Pero desde luego cada año se repite más y más y es un peligro en el que debemos todos concienciarnos porque no son extranjeros o no son gente de fuera que viene aquí a dejarnos en nuestros ríos ese tipo de animales, sino que somos nosotros los españoles o algunos españoles sin cerebro y sin conciencia los que compran animales exóticos y luego lo que hacen es tirarlos en cuanto se cansan de ellos. Y eso no hay que hacerlo. Desde luego, si no hay demanda, tampoco hay oferta. Si nosotros o vosotros, en este caso, no compráis este tipo de animales, desde luego las mafias y todas estas organizaciones que se encargan de traerlos de forma clandestina dejarían de hacerlo. Así que yo os conmino a que si alguno de vosotros sois los que siempre habéis querido tener un cocodrilo o una serpiente o un animal de estos, os lo penséis dos veces porque cada vez se repiten más y más los avistamientos. Un caso muy distinto es el de los tiburones, de los pequeños tiburones, tipo tintoreras, tipo marrajos, que cada año se están repitiendo más y más los avistamientos en todo el litoral español. ¿Por qué es esto? Pues sin duda el calentamiento global también afecta, pero no es la única causa. Por ejemplo, durante los meses de confinamiento se elevaron muchísimo los avistamientos y es normal porque los pescadores salían a faenar, salían a pescar
pero con una regularidad mucho menor que habitualmente, con lo cual los grandes bancos de peces empezaban a proliferar y a multiplicarse, y eso atraía a los depredadores naturales de estos peces, depredadores como por ejemplo el tiburón peregrino, que es un tiburón que puede alcanzar incluso los 10 metros de largo, y es totalmente inofensivo porque se alimenta de pequeños peces, incluso de plancton como las ballenas, pero es un animal que impone muchísimo, y cada año se llevan a cabo avistamientos de este tiburón peregrino, sobre todo en la zona de Andalucía, la zona atlántica y la zona del Cantábrico, de Galicia, Asturias, Cantabria. Es un tiburón que es muy conocido por los pescadores de estas regiones, que es inofensivo, pero que, como ya os digo, cada vez se está acercando un poco más a nuestras costas y puede alarmar a más de uno. Pero desde luego son inofensivos. No son inofensivos los marrajos, ni tampoco son inofensivas las tintoreras, o también llamado tiburón azul. Estos son tiburones que ya cuentan con dientes muy afilados, tienen un tamaño menor que el tiburón peregrino, y que estos tiburones sí que han atacado y sí que son cada año numerosos los avistamientos, incluso los casos de pequeños mordiscos, no llegan a ser mortales, pero sí que son pequeños mordiscos que sobre todo a niños y a gente un poco más joven le pueden llevar a cabo algún problema y tener que incluso darle puntos o alguna cirugía o incluso amputaciones también se han visto. Entonces estos tiburones, la tintorera y el marrajo, sí que son especies propias del Mediterráneo en el que se ven de forma habitual, y sí que hay que estar pendiente a las indicaciones de los socorristas porque más de una vez han tenido que cerrar pequeñas porciones de playa o incluso grandes porciones de playa precisamente por avistamientos, incluso mordiscos de estas especies de tiburón de los cuales os estoy hablando. Un, un caso muy particular es la especie del gran blanco, el gran tiburón blanco, que por todos es conocido, es la película de Tiburón, esa gran saga de películas de Hollywood que empezó hace ya bastantes años y que ha seguido en el inconsciente colectivo por las imágenes tan bonitas y tan impresionantes del mar y de ese gran tiburón blanco, ¿no? Estamos acostumbrados quizá a verlo en noticias de Australia o de Sudáfrica o de Estados Unidos, pero que sin embargo hay muy poca gente que sabe que el gran tiburón blanco es un animal que se ve relativamente poco, es poco frecuente verlo en las costas españolas, pero que de vez en cuando se deja también ver, y es un animal que por sus dimensiones y sus características lo hacen verdaderamente peligroso cuando de verdad te lo encuentras y cuando de verdad te puede confundir o me puede confundir a mí con una foca, con algún tipo de mamífero marino, y entonces este tiburón sí que tiene el instinto, como todos los animales, de poder atacar, y debido a su tamaño suelen ser mortales. De ahí la peligrosidad del tiburón blanco. No es tanto que sea un animal cazador de humanos, ni muchísimo menos, ningún animal es cazador de humanos, pero este animal sí que por sus dimensiones y por sus grandes dientes puede suponer un problema en el caso de que algún piragüista o algún windsurfista sea confundido desde abajo por una foca, por una morsa o algún tipo de mamífero, de pequeño mamífero para estos grandes animales que sí que lo pueden confundir, y ahí es donde se vienen repitiendo los ataques. A ver, el gran tiburón blanco hace unos 50-60 años, en las décadas de los 60, de los 70, sí que era más común verlo, sobre todo en la zona de Baleares, en la zona de Valencia. De hecho, era relativamente frecuente ver grandes tiburones blancos en estas zonas de España. Su número ha decrecido muchísimo, lamentablemente, pero desde luego todavía se dejan ver en algunas partes de Cataluña, del Levante, incluso en la zona de Galicia también eh, se han visto algún ejemplar de gran tiburón blanco, pero como ya digo, cada vez menos, sobre todo porque son tiburones que buscan agua fría, y en el Mediterráneo tenemos agua bastante caliente, con lo cual no es del todo habitual, pero sí que, como ya digo, sobre todo en la zona de las Baleares y en la zona de Cataluña, en la Costa Brava, sí que se ha dejado ver en más de una ocasión tiburones blancos, y hay que tener cuidado, hay que vivir sin miedo, pero hay que saber que son especies en las que estamos acostumbrados a verlos en las películas o verlos en países lejanos como Australia, y sin embargo no sabemos que cuando nos bañamos están cerca nuestro, y ellos están no pendientes de nosotros porque no estamos dentro de su dieta, pero sí que es cierto que están por ahí. A veces nos pensamos que no. Y si hay grandes tiburones blancos cerca de España, pues sí. Y claro, la verdad, la realidad es que sí. De hecho, en 1986, en Tarifa, un windsurfista fue mordido en la pierna por un gran tiburón blanco en la playa de Tarifa, y hubo que amputarle todo el pie derecho. Hubo que amputarle el pie porque era la única forma de salvar la gangrena
en fin, en ese momento de emergencia de poder ayudarle a esta persona que estaba practicando windsurfing en 1986. El 4 de septiembre de 1993, nos vamos un poco más reciente, a un médico, un bañista que era médico, en la playa de las Arenas hubo que amputarle los 5 dedos del pie porque también fue mordido por un gran tiburón blanco. Son animales que cuando muerden causan un gran problema por razones obvias y por esa mandíbula tan prominente llena de dientes que tienen. Entonces son casos aislados porque en España no frecuentan los avistamientos de grandes tiburones blancos, pero que sin embargo sí están ahí. Al contrario del pensamiento de mucha gente que se cree que en España solo hay medusas y solo hay pequeños tiburones como los marrajos o las tintoreras, sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el gran tiburón blanco también está. Y debido a estos cambios de temperatura, a estos cambios también de comportamiento, por el cambio climático que está muriendo en diferentes especies, hay que ser muy conscientes de que los animales también se están dando cuenta de que hay ciertos cambios en la Tierra y también algunas actuaciones están siendo diferentes en los animales y algunas migraciones de animales se están viendo afectadas. Hace, por ejemplo, unos escasos meses, recientemente he visto en la televisión de que unas orcas estaban atacando a un bote o a un velero, y no es un caso aislado. El año pasado también pasó que prácticamente se llevaron un velero de por medio empujándolo entre un grupo de orcas. La orca no es el mismo animal que un tiburón, la orca es un cetáceo con dientes, un cetáceo dentado. Pero desde luego lo que quiero decir con esto es que los animales no están en una realidad paralela, sino que viven en nuestro mundo, comparten este bonito mundo que tenemos, este bonito planeta, y desde luego el comportamiento que tienen se está viendo muchas veces afectado, unas veces por nosotros y otras veces por el simple devenir de los acontecimientos, pero hay que estar pendientes porque son animales y muchas veces incluso se pueden perder de rutas migratorias que tienen ellos y acaban cerca de nuestras playas. No hay que alertarse, no hay que asustarse, pero sí que hay que tener conocimiento, hay que tener datos y hay que ser consciente de que están aquí, están muy cerca de nosotros, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que se cree que solo están en California o solo están en Australia. Pues no, señor, los tiburones blancos y demás animales que desde luego si lo vemos nos puede causar más de un susto y están aquí muy cerca. No es lo común encontrárselos, pero que sepáis que sí que están, que conviven con nosotros, que así tiene que ser, debemos convivir todos en armonía, pero desde luego cuando ha habido algún accidente, algún mordisco por un gran tiburón blanco, ha tenido que necesitar o amputaciones o desde luego cirugía, etcétera, porque son animales con un tamaño muy grande y con una musculatura total y absoluta en su cuerpo. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener también mucho respeto por estos animales. Lo normal en España es encontrarse marrajos, tiburones azules, tintoreras, etcétera, ese tipo de animales, incluso tiburones martillo también es bastante frecuente verlos en el litoral español. Son animales que no suelen ser, digamos, con un tamaño, no suelen tener un tamaño que los haga muy peligrosos, pero sí que, por ejemplo, para los niños supone una amenaza. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo, que sepáis eso, que en verano hay tiempo para disfrutar, pero también hay tiempo para estar un poco alerta, porque es cierto que en los mares, en el mar Mediterráneo, que es un mar de temperatura caliente y nos creemos que por eso no hay animales, no deja de ser curioso que estamos detectando comportamientos extraños en animales y hay que convivir con eso, hay que estudiarlo también y sobre todo hay que tener un gran respeto por todas las especies marinas. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis y nos vemos en el siguiente. Un saludo.